Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eliza Chester. Ella fue una actriz inglesa que logró conquistar los grandes escenarios, pese a no tener un talento especial para la actuación, pero sí poseía una belleza, un encanto y una gracia que muy pocas actrices lograban tener, siendo una mujer que logró brillar como una auténtica estrella y llevar una vida de ensueño pese a su origen humilde. Esta biografía es realizada por petición de Jover. Eliza Jane Chester nació a principios del año 1799 en la ciudad de Windsor, en Inglaterra. Ella fue la hija de un jardinero que trabajaba cerca del castillo de Windsor. Eliza tendría una infancia un tanto dura. Ella viviría dentro de una familia demasiado humilde y se vería obligada desde niña a pedir alguna moneda o comida por las calles, creciendo así en la indigencia. La pequeña ciudad de Windsor era un lugar bastante afectado por la pobreza, siendo una población de poco interés en la que rara vez pasaba algo interesante. Pero un día, cuando Eliza ya tenía 15 años de edad, llegó a la ciudad la compañía teatral del señor Bentley, la cual iba a representar una obra basada en el rey Jorge III del Reino Unido. La muchacha logró hacerse un hueco entre los espectadores que acudieron a ver aquella obra teatral y quedó realmente fascinada con lo que estaba viendo, es decir, la puesta en escena, el vestuario y la actuación de los actores. Así que en ese mismo momento decidió que quería ser actriz. Durante los siguientes años, Eliza intentó unirse a alguna compañía teatral, pero no tendría suerte, hasta que un día se presentó ante el señor Calcraft, un hombre que dirigía otra compañía teatral, y se dice que éste quedó realmente maravillado con la presencia de aquella jovencita, describiéndola como hermosa, llena de gracia y poseedora de un encanto especial. Pero Eliza tenía un gran problema. Ella era una joven que había vivido prácticamente la indigencia. Por esta razón no tenía ni educación ni modales. El señor Calcraft decía hacer de Eliza una grandiosa actriz, así que decidió enseñarla lo básico para poder abrirse paso en el mundo de la actuación, algo que aprendería rápido, debido a que ella era una muchacha inteligente, despierta y bastante astuta. Gracias a los consejos de su mentor, el señor Calcraft, Eliza logró ser contratada cuando se presentó a una audición en el Teatro Metropolitano de Londres. Pero como ella no tenía experiencia sobre los escenarios, sería puesta bajo el cuidado de un caballero inglés conocido como el señor Chapman, un hombre que la enseñaría a actuar y a moverse con gracia sobre los escenarios, ya que sería formada para ser una actriz de comedia. Eliza actuaría por primera vez ante el público en el mes de julio de 1820, representando el papel de Lady Tussauds en una obra cómica conocida como La Escuela del Escándalo. Su debut sobre el escenario sería muy bien acogido por los espectadores, quienes verían a Eliza como un soplo de aire fresco en el mundo teatral. Según se decía, ella no es que fuese una gran actriz, ya que había otras mujeres y jovencitas con más talento que Chester, pero ella tenía una gracia, una elegancia y un encanto que no tenían muchas otras actrices. Poco a poco, Eliza fue ganando una gran fama en los teatros ingleses y fue participando en distintas obras, llegando incluso a representar algún papel principal, especializándose sobre todo en representar papeles de Shakespeare o de Richard Bradley Sheridan.
Chester no solo se centró en la comedia, sino que también interpretó papeles de comedia romántica o incluso hasta de drama. Según los rumores de la época, ella era incapaz de llorar en las escenas dramáticas, pero como estaba dispuesta a darlo todo por seguir actuando, durante las representaciones dramáticas se retorcía los dedos, llorando así por el dolor que sentía. La belleza y la gracia de Lisa también atraería la atención de distintos pintores de la época, quienes quisieron inmortalizarla en algunas de sus obras, como es el caso del pintor Alfred Edward Chalon, quien acabaría siendo uno de los pintores favoritos de la alta clase inglesa. Elisa no solo llamó la atención de distintos pintores de la época, sino también de poderosos hombres que pertenecían a la nobleza o que estaban bien posicionados en su época, convirtiéndose en la amante y en la protegida de alguno de ellos. Uno de sus romances más sonados fue el que mantuvo con el rey Jorge IV del Reino Unido, quien se convertiría en su gran mecenas. Según cuenta una versión, el monarca quedó realmente fascinado con el encanto de la actriz e hizo todo lo posible para captar su atención, convirtiéndose posteriormente en una de sus amantes favoritas por algún tiempo. Incluso su romance sería un verdadero secreto a voces, y pronto surgió una serie de cancioncillas o de caricaturas que hablaban de manera cómica de esta aventura amorosa. Elisa siempre estuvo muy ligada a su ciudad natal, visitando muy a menudo Windsor, lugar donde se volvió muy popular y donde sería vista incluso como una heroína local, ya que había pasado de ser una simple niña que pedía por las calles a ser una exitosa actriz que estaba amasando una gran fortuna. Hacia el año 1838, Chester decidió abandonar los escenarios tras una exitosa carrera como actriz que había durado 18 años, y pese a sentir un gran apego hacia su ciudad natal, prefirió establecer un hogar definitivo en la ciudad de Londres, comprándose así una mansión conocida como Keats House, la cual había pertenecido al poeta John Keats, y posteriormente pasó por diferentes propietarios hasta ser comprada por Elisa. La actriz llevaría a cabo una serie de reformas dentro de dicha mansión, ordenando derrumbar muchas de las paredes de la casa para dejar ciertas zonas diáfanas, logrando así tener un espacioso salón y salas de reunión, celebrando animadas veladas a las que acudían personajes bastante destacables, tanto del mundo del teatro como de la literatura, de la nobleza o incluso de la realeza, siendo su casa muchas veces visitada por distintos descendientes de la casa Hanover. Durante sus últimos años de vida, Elisa siempre estaría rodeada de amigos. También seguiría reformando su casa, la cual dobló su tamaño al darle más salas y habitaciones, además de poseer un gran invernadero y su propio establo. La actriz lleva una vida tranquila y rodeada de amigos en su gran mansión, hasta que finalmente falleció en el año 1859, a los 60 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Lisa. Ella fue una mujer que logró ganarse una buena vida gracias a su gran empeño y su esfuerzo, ya que pese a no ser considerada como una de las mejores actrices de su tiempo, ella se entregó en cuerpo y alma a los escenarios, llegándose a ganar una buena fama por su encanto, belleza y su gracia natural. Chester pasó de ser una simple niña que pedía limosna por las calles a ser una reconocida actriz que llegó a triunfar sobre los escenarios y a llevar una vida de ensueño, siendo vista por ello en su ciudad natal como una especie de heroína, ya que consiguió la vida que tantos deseaban o soñaban, aunque también le costaría lo suyo conseguirla, trabajando muy duro y aprendiendo todo lo necesario para poder brillar como una auténtica estrella.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elisa Chester. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a llover también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras actrices que pese a su origen humilde pudieron llevar una vida de ensueño y de éxito. Y con esto me despido. Hasta la próxima.